Hola, bienvenidos. Hoy vamos a tejer esta otra puntada. Necesitamos múltiplos de 3 más 2 puntos más. Vamos a tejer 18 cadenas más 2. 1, 2, 3, 4, 5, 16, 17, 18 y otras 2. Entonces, en la número 4, 1, 2, 3, vamos a tejer un punto alto, que va a ser nuestro segundo punto alto. Y en todas vamos a tejer puntos altos. Subimos con 2 y vamos a empezar nuestra puntada. En el primero, este no cuenta, que es el de subida, entonces sería en este. Lo vamos a tomar por detrás y vamos a subir. Ahora, estos dos siguientes los vamos a tomar con puntos altos, pero normal, tomados de la cadena que quedó de la vuelta anterior. Saltamos estos mismos dos y en el siguiente otra vez lo tomamos por detrás y tejemos un punto alto. Otra vez 2. Y el tercero. Los dos siguientes, normal. 1, 2 y el tercero. Estamos repitiendo. 1, 2 y el tercero, que es el penúltimo. Lo tomamos por atrás y el último lo tomamos en la cadena de subida y hacemos un punto alto. ¿Por qué estamos dejando esto? Porque son nuestras orillas. Ahora vamos a subir con 2 cadenas, volteamos y este lo vamos a tomar en su lugar, en la parte de arriba. Los dos siguientes que tenemos hacia uno, hacia adelante, los vamos a tomar por detrás. Esta es la parte de atrás del tejido. Ahí está. Este, 1,
normal por aquí y estos dos tomados por detrás. Aquí la puntada ya nos lo va indicando. Este normal y estos dos tomados por atrás. Otra vez 1 y 2 con este. 1 y 2. Estos dos. Y el de la orilla. Subimos con 2 y aquí empieza a estar nuestra puntada. Este ahora lo vamos a tomar por atrás y estos dos que son los que estuvimos tomando por atrás del otro lado los vamos a tomar normales. Ahí están. Otra vez. Cuando los veamos por atrás, que están atrás, los vamos a tomar siempre por aquí, por donde esté la cadena. Pero cuando los vamos cercanos hacia nosotros, es que los vamos a tomar por atrás. Por ejemplo, aquí está hacia nosotros. Entonces, así es como lo podemos distinguir. Este es el penúltimo. Y no se nos olvide nuestra cadena de inicio. Ahí ponerle un punto alto. Subimos con 2, volteamos y este, que de este lado era el cercano a nosotros, ahora queda lejano. Entonces ahí lo tomamos por arriba, aquí. Ahora estos dos que los teníamos lejanos, los tenemos cercanos hacia nosotros, entonces los tomamos por atrás. No pellizca el hilo. Ok. Cada vez se va notando más. Y nuestra cadena. Subimos con 2, volteamos y esto es lo que estamos haciendo.
Vean qué bonito. Ahora este nos toca tomado por detrás y los dos siguientes por aquí arriba, porque son los lejanos. Aquí la tenemos. Cada dos vueltas forman un cuadro. Esta es la parte de atrás y esta es la parte de adelante. Ay, qué bonita puntada. Se las voy a enseñar en grande. Tiene textura. Esta es nuestra parte de atrás. Y creo que se ve preciosa. Pues igual que siempre, ojalá les guste, la disfruten y la puedan aprovechar mucho. Saludos, gracias, bye.